Una mirada con la otra visión. Es un espacio que presenta el pensamiento del evolucionismo anímico. En este episodio vamos a ver la tercera clase, digamos, de esa secuencia de explicación para que se entienda qué es el evolucionismo anímico, de dónde sale. Y se denomina organización. Organización. ¿Por qué? Porque la organización que vamos a ver es la que organiza Hipólito León de Niza-Rivel, Allan Kardec, para poder hacer esta tarea que le es encomendada. Es una revelación de ese mundo superior. Nosotros recordemos algo para entender. Nosotros tenemos espíritus y almas cuando estamos encarnados, ¿no? Nosotros encarnados lo denominamos almas para identificarnos de alguna manera. Espíritus cuando estamos desencarnados, sin la materia. Y recordemos que tenemos un cuerpo físico, un periespíritu, que vamos a ver después en algún momento qué es, pero no en este momento, y nosotros como espíritu, que es lo que preserva, es la conciencia nuestra. Nosotros somos acá, pero estos como espíritus tenemos distintos escalones hacia el infinito de perfección. ¿Está claro? Una perfección relativa. Porque si fuéramos perfección absoluta, estaríamos equivaliéndonos a ser esa potencia creadora que el ser humano muchas veces lo identifica como Dios, con el nombre de Dios, todo poder. Bueno, nosotros estamos perfeccionándonos. ¿Cómo nos perfeccionamos? Adquiriendo capacidades. Bueno, Allan Kardec, el científico de esa época, y muchos científicos de otra talla también, de otro tipo de niveles, estudiaron las fenomenologías a fondo y están convencidos, o partieron al plano espiritual convencidos de que eso es real y existe. Y hay lógica. Para pensar, el pensamiento científico se tiene que basar en una realidad que puede ser la que nosotros conocemos o aceptamos o otra. La realidad se tiene que descubrir con lógica y tiene que haber dentro de la lógica una concordancia de cosas para que esa lógica sea válida, porque si no puede ser verdadera o falsa. Bueno, estas son todas verdaderas, ¿está claro? Bueno, después cualquier cosa, una persona que sepa de lógica, si quiere lo charlamos más. Pero en este momento es eso. ¿Y qué hace Allan Kardec cuando busca cómo armarse de esto? Busca colegas, amigos, busca mediums, sencillos, o sea, no digamos ignorantes, porque cuando decimos ignorantes parece una palabra despreciativa, pero no, todos somos ignorantes de cosas, no sabemos todo. Y lo busca sencillos, jóvenes,
dispuestos a escuchar lo que tiene que venir, ¿eh? Y con análisis. Él va a hacer el análisis de esas cosas. Y la corroboración. Corroboración. Bien. Y genera distintos núcleos, sesiones. Una, dos, tres. Con distintos medios. Entonces él hace unas preguntas para que durante la sesión, a través del medium, el guía que está expresándose ahí responda. Y así elabora los dos primeros libros, que después vamos a ver en detalle, que son el libro de los medium, el libro de los espíritus y el libro de los medios. Y en eso se explican un montón de fenómenos. ¿A quién? ¿Quiénes explican? Los espíritus superiores, que en nombre de Jesús venían a revelar la cosa, pero a mostrar al ser humano los límites diferentes en cuanto a que cuando nosotros decimos la realidad nos muestra el nacimiento y la muerte. El nacimiento y la muerte. Y esa es después lo demás es creencia. No. Nacimiento, muerte y continuidad. Y esta continuidad va y viene, pero no es un ciclo cerrado. Es un ciclo abierto que es como una espiral y se va hacia el espacio, hacia el volumen que ocupamos. Pietro Ubaldi decía que la evolución anímica es como un resorte cuyo hemiciclo, cada vuelta abierta, es cada vez de diámetro más amplio. Vamos ampliando nuestra conciencia. Seguimos vivos más allá de la muerte. Eso es importante de entender. Bueno, con estas cuestiones así, él va corroborando las situaciones que se van presentando y hace preguntas muy importantes. Nosotros vamos a trabajar en esto con el nivel que tiene este trabajo que ha hecho Hipólito León de Nizar-Ribel para que comprendamos por qué y para qué, dónde estamos y cómo son las reglas de juego de ciertas cosas que si no parecieran que son compartimientos estancos. Nosotros cuando analizamos esto lo tenemos que ver como pasa hoy en día. Cada ciencia, la ciencia originalmente era ejercida por alguna mente abierta que hubiera en esa época y abarcaba todo un poquito de espacio. Era filosofía, ciencia médica, ciencia astrofísica o astronómica, digamos, porque no había astrofísica en ese momento. Se iban desarrollando cosas. Claro, con el tiempo se fue abriendo tanto que empezaron las especializaciones. Medicina, psicología, química, bioquímica, astrofísica, montones, física. Y cada vez que se fue perfeccionando más, profundizando más los conocimientos, no había manera de que cada uno de nosotros pudiera contener todo eso. Nuestro cerebro está limitado y se va desarrollando, pero no puede contener todas esas realidades. Entonces, ¿qué se hace? Se profundiza. Cuando uno profundiza, pierde la visión general. Bueno, un poco nosotros tenemos que tener esa conducta de tener visión general. Y es lo que hacía un poco Allan Kardec.
Después, como le cambió la vida, tenía que buscar recursos nuevos, editar libros, y esos libros que eran editados se difundían de una manera muy amplia. Fíjense en ustedes por qué. Antes, en 1857, no había medios de radiodifusión y mucho menos, obviamente, las redes sociales. Entonces, ¿cómo se conocían las cosas? A través de la educación de conferencias públicas o a través de la lectura de libros que se hacían en las tertulias familiares. ¿Qué era una tertulia familiar? La reunión de un grupo familiar o invitados alrededor de el hogar, el fogón que había para calentar los hogares en épocas de invierno. Entonces se leía algún libro y se comentaba, se iba leyendo y se iba comentando. Claro, llega el primer libro, el libro de los espíritus, ¡pum! Era el momento. Ya estaba preparado el terreno. Entonces fíjense que esos fenómenos físicos que ocurren, ya no ocurren. ¿Por qué no ocurren? Porque no hay un sentido lógico. Después en algún momento vamos a ver cómo lo explican, si les interesa el tema, cómo lo explican el mismo mundo espiritual, cómo lo hacen, cómo se generan y para qué. Pero tiene que haber para que sea realmente genuino en la utilidad, los seres espirituales superiores no van por divertimento a hacer esto. Entonces, ¿para qué lo hacen? Para educarnos, para enseñarnos. Entonces llamaban la atención con esos fenómenos. Llaman la atención con esos fenómenos, todo bien, bárbaro, pero, ahí viene el pero, viene una situación de rigurosidad, es decir, razona las cosas. Si no te sirve algo, sacalo, y si no, volver a preguntar. Vamos viendo así cómo se va progresando en la vida. Bueno. Y en esas charlas se difunde muy rápido el sentido que tenía el mundo espiritual. Y el segundo libro más todavía, porque habla, el mundo espiritual superior explica los fenómenos mediúmnicos. ¿Cómo es posible obtener esas comunicaciones? ¿Por qué es posible? Ya van a ver qué interesantes en el próximo capítulo cuando analicemos esto. Y Allan Kardec, a partir de ahí, acompañado siempre de su esposa, él va recorriendo, haciendo conferencias y hablando ante los notables también de esa época, pero a su vez donde fuera invitado. Tal es así que tratan de frenar, para que no avancen estos conocimientos, y hacen un acto de fe de Barcelona cuando cierta camada de libros van hacia España, de Francia a España. En Barcelona los toman, los capturan y los quieren quemar. Lo que consiguieron fue el efecto contrario, porque esa quema llamó más la atención y la gente procuró conseguirse libros de cualquier manera. Fíjense ustedes cuando estas cosas tienen que difundirse. No se puede tapar el sol con la mano. No se puede tapar el sol con las manos. Pero así como no se puede tapar el sol con las manos, hay muchos falsos profetas. Hay muchos que invocando la mediumnidad venden cosas. Invocando la mediumnidad te venden que te pueden curar. ¿Es lícito cobrar por la mediumnidad? ¿Por el uso de la mediumnidad? Si es un profesional, por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo, un médico que tiene el arte de curar, él te cobra por médico. ¿Cómo hace el diagnóstico? Es otra cosa. Por ahí te manda algún estudio, por ahí en vez de mandarte, como a veces se hace ahora, 40.000 estudios, porque el protocolo exige y es un negocio también, está bien que se haga, pero a veces como negocio también. Y hay un retorno. Es una forma de cobrar, porque uno dice, ¿pero a quién le cobran? Y a vos, a través de, o bien el Estado,
los recursos del Estado, que aportamos todos, o a través de las cuotas sociales, que vos a lo mejor no usás, pero otros usan, y entonces tienen ese retorno que va a laboratorios o va a centros de imágenes, diagnóstico por imágenes, y entonces se usa eso. Pero independientemente de eso, si el médico tiene mediunidad, mejor, lo detecta antes, puede pedir un informe a lo mejor para corroborar algo, pero en general te orienta bien. Y eso es importante, ahí sí es lícito. Lo que no es lícito es usar específicamente, presentarse como medium y yo te encuentro el camino, te resuelvo el camino, te oriento. Eso no es lícito, no se puede cobrar. ¿Está claro? Bueno, esas son las cuestiones que nosotros tenemos que entender. Nos veremos en el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Es un espacio que presenta el pensamiento del evolucionismo anímico. Cada tema de la actualidad se analiza sobre la base de la vida más allá de la vida física. Muestra un camino a la luz de las ciencias, la vida cotidiana y una comprensión del por qué y para qué estamos aquí. Es un proceso constante de nuestra evolución mediante la reencarnación hacia la perfección. Esperamos que sea de tu atención y gracias por visitarnos y apoyarnos. Y agradecemos tu suscripción.